Ni siquiera había tocado el suelo el vaso cuando ya sentía el calorcito pegajoso bajándome por la cara. Rojo, espeso, rapidísimo. Rebeca estaba ahí, parada con el brazo, todavía medio alzado el pecho, subiendo y bajando, como si no pudiera creer que de verdad lo había hecho. Elías corrió la silla con un chirrido, pero no se movió. Solo miró a mí, a la sangre, a su mujer. No grité. 30 años en salas de juicios me habían enseñado a callar cuando más importa. En cambio, me limpié la cortada con la servilleta despacito, la dejé en la mesa y me volví a mi hijo. Elías, le dije bajito pero firme como un trueno lejano, llévala arriba. Ya. Él se sacudió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Sin decir ni pío, la guió para fuera de la sala. Ella se resistió un rato, balbuceó algo de que la trataban como trapo sucio en su propia casa, pero al final lo siguió. Me quedé ahí un momento oyendo cómo se perdían sus pasos. Entonces solté el aire. En el espejo del baño, la cortada parecía peor de lo que eran las heridas de la cabeza, siempre sangran a chorros. La limpié con agua fría, haciendo como que no ardía. Mi blusa blanca estaba echada a perder. Me la había puesto el día que juré como jueza. Esta noche iba a servir de prueba. De vuelta en el comedor, recogí los pedazos del vidrio, con guantes los metí en una bolsa de plástico. Tomé fotos de la mesa de la alfombra, manchada de vino de mi herida. Todo con fecha y hora. Luego me senté en la cocina con hielo en la sien y empecé a armar mi plan. No por venganza, por orden. Porque cada quien pague lo suyo. No pegué ojo. A la 1:06 de la mañana marqué el número que siempre les digo a los demás que usen, pero que yo nunca había tocado. Policía de Guadalajara, contestó la voz. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero reportar una agresión, respondí, y alcancé la carpeta de pruebas. Hace 6 meses dijeron que era nomás un ratito. Unas semanitas, 2 meses tope, hasta que juntaran la lana para la entrada. Asentí y dije que sí. Claro que sí. Así son las madres. Pero se fueron 6 meses. Ni casa ni ahorros que yo viera. Solo mi hijo y su mujer durmiendo hasta tarde, pidiendo delivery, tratando mi casa como hotel de paso con servicio incluido. Yo pagaba la hipoteca, la luz, el súper. Yo cocinaba. Yo limpiaba. Y cada viernes por la noche ponía la cena como relojito. Antes era un gustazo. Las cenas de viernes eran mi manera de mantener el pulso de la familia aún después de que Elías se casara. Horneaba, asaba, guisaba. Ponía la mesa con platos de verdad no desechables. Una botella de vino tinto decente, no caro, pero nunca de a peso el litro. Pero Rebeca llegó anoche como si ya fuera la reina del pedazo. Tiró su bolso en el sofá y fue derechito al bar. Se sirvió un trago generoso de merlot sin ni siquiera saludar. Se quejó de su jefe, de que no la respetaba, de que la hizo reescribir algo porque se le pasó un detalle. Luego se sirvió otro y otro. Elías la seguía como su sombra, calladito y nervioso, buscándome con la mirada. No le di ni bola. Siempre ha sido así, suave, ansioso por agradar, con pánico a los pleitos. Antes pensaba que era virtud. En la cena le pregunté por su trabajo en la clínica. Rebeca lo cortó, puso los ojos en blanco. Cuando volví a hablar, me interrumpió. Comentarios agudos. Ironía, más vino. Luego me tendió el vaso como si yo fuera la sirvienta. La miré fijo y le dije, ya estuvo bueno, ¿no crees? Se quedó helada. Y entonces lo aventó. Al amanecer, la piel de arriba de la sien ya estaba morada de un violeta furioso. La cortada no era ancha, pero latía con cada zumbido del corazón, un recordatorio chiquito de dónde se cruzó la raya. No lloré, no puse hielo por instinto. El oficial Mendoza llegó un poco antes de las 7, alto, unos 50 y tantos ojos cansados y una calma de quien ha visto de todo. Lo llevé al comedor,
donde tenía los pedacitos de vidrio como en una vitrina. Le pasé las fotos, la blusa, la nota médica que me escribí yo misma después de revisar la herida. Hojeó las imágenes en silencio. ¿Quiere poner cargos, señora? Sí, dije. Mi voz no tembló. Mientras llenábamos el reporte en la cocina, oí pasos arriba. Elías asomó en la puerta. Pelo revuelto, ojos hinchados. Al ver al oficial, se le desarmó la cara de confusión. —¿Ma qué pasa aquí? ¿Tu mujer me agredió? Le dije sin mala leche. El oficial Mendoza está aquí porque puse la denuncia. ¿Llamaste a la poli por Rebeca? Llamé a la policía por alguien que me aventó un vaso en la cara. Miró de uno a otro, como queriendo reescribir el momento en vivo, buscando una versión que no doliera tanto. Pero este no era su caso para maquillar. Cuando terminamos, me volví al oficial. —Quiero una orden de alejamiento temporal, dije. —¿Que valga ya mismo? Asintió. Hoy mismo la presento. Mientras recogía sus cosas, me paré. Me quedaba más por hacer. Tarde en la tarde, su coche ya estaba cargado. Elías no me miró a los ojos cuando bajó con una mochila en una mano, y la voz de Rebeca regañándolo atrás. —Nos vamos unos días con la tía Lupe, dijo como si fuera vacaciones, no desalojo. Asentí y no los vi irse. Esperé a que el ruido de las llantas se perdiera en la calle. Subí al cuarto de huéspedes. La puerta chirrió, abriéndose a un aire a medio recoger, a medio desarmar. Cajas desaparecidas, cajones vacíos, la cama deshecha, con la huella todavía en un lado del colchón. Abrí el closet. La mayoría de las cosas de Rebeca se las llevó sus chamarras, las bolsitas careras que juraba eran regalos de trabajos pasados. Pero faltaba algo más, algo que ella no trajo. El broche, un círculo de oro con una granada solitaria de mi mamá, que me dio la semana que cumplí 25. Lo guardaba en una cajita de terciopelo en el estante de arriba. Ahora la caja estaba abierta, con la marca del broche clarita pero vacía. No me encabroné, no llamé. Cerré la tapa, alicé la tela y la regresé al lugar. Abajo agarré el teléfono y marqué un número que no tocaba en 2 años. Benjamín, soy Rosalba. Necesito un favor. Benjamín Salazar. Había sido detective cuando yo todavía estaba en la banca, afilado, callado, discreto. Ya estaba jubilado, pero me debía favores. Necesito que investigues a alguien, le dije. Se llama Rebeca Torres. En silencio. Quiero saber qué hay debajo de la superficie. Te caigo enseguida, dijo. Esa noche cambié las chicharras yo misma. Siempre he creído en saber proteger lo mío. Cociné una cenita sencilla pa' una sola. Nada fancy. Puse un plato en la cabecera, usé el vaso de cristal su pareja hace rato hecha trizas. No prendí la tele. Comí en silencio. Y por primera vez en 6 meses, ese silencio no se sentía hostil. Se sentía mío. Y entonces llegó el reporte. Benjamín no avisó. Nomás llegó a la puerta la mañana siguiente, con una carpeta bajo el brazo y esa cara que conozco bien pesada, cautelosa. Pensé que querrías verlo en persona, dijo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había pedido órdenes de alejamiento, firmado sentencias y servido vino antes de que se volviera arma. Me empujó la carpeta sin decir nada. La abrí. La primera hoja era una carta de despido. Rebeca la habían corrido 3 meses atrás del despacho del que todavía se quejaba en la cena. Insubordinación y bajo rendimiento. La firma ni era reciente. Luego venían los estados de cuenta de tarjetas, 5 en total, al tope. 2 a nombre de Elías, abiertas con datos falsos o un poder manipulado. Benjamín todavía no sabía. Compras en joyerías, cargos de hoteles, transferencias a cuentas que no conocemos. Pasé la hoja. Registros de la cuenta de retiro. 3 retiros gordos. Casi 800,000 pesos esfumados. El futuro de mi hijo desapareciendo a pedazos que él nunca autorizó. Y luego las capturas de pantalla. Mensajes en redes, Rebeca platicando casual con una amiga. Ya mero, decía uno. Cuando la vieja se vaya al otro barrio, estamos hechos.
Elías cree que estamos ahorrando, jajaja. Algo se me apretó en el pecho. Cerré la carpeta de un golpe. No está nomás enojada, dije. Es peligrosa. Benjamín asintió. Esto es premeditado, Rosalba. Y si esos retiros no fueron autorizados, hay cargos de veras. Llevé la carpeta a mi estudio y extendí los papeles en el escritorio como piezas de rompecabezas. No necesitaba etiquetas. Esta vez sabía lo que veía. Le estaba robando a él y planeaba mi muerte. Abrí una carpeta nueva. La titulé Caso Rebeca. Años armando argumentos para proteger víctimas que no conocía. Esta vez era mis hijos. Esta vez era personal. No llamé a Elías ese día. Necesitaba más hechos, no sentimientos. Todavía no me creería. Pero el siguiente paso ya había arrancado. Mandé a Benjamín tras la lana perdida. Elegí una cafetería tranquis, a mitad de camino entre mi casa y el departamentito donde Elías y Rebeca se habían ido a quedar. De esas donde nadie mete las narices, donde las pláticas se pierden en el zumbido de la máquina de espresso. Cuando Elías entró, lo vi antes de que me viera. Estaba más flaco y el suéter de cuello alto, cerrado, apretado, ridículo para finales de junio con tanto calor. Me lo dijo todo antes de que se sentara. Ma dijo bajito, deslizándose en la banca. No tenías que llamarme aquí. Puse la carpeta en la mesa y la giré para él. Sí tenía. Dudó, luego la abrió. Las manos le empezaron a temblar a la mitad de los primeros estados de cuenta. Cuando llegó a las capturas, ya era un temblor de verdad. Esto no puede ser cierto, susurró. Ella no haría algo así. No dije nada. Años de silencios en salas de juicios me enseñaron cuándo dejar que la verdad hable sola. Sus ojos saltaban por las páginas, retiros, tarjetas, firmas falsas, palabras que ella tecleó sobre mi muerte. Dijo que estábamos ahorrando, murmuró. Dijo que todo estaría bien si yo dejaba de preocuparme tanto. Elías, le dije firme, mírame. No lo hizo. La mano se le fue al cuello, jalándolo más arriba. Después de la audiencia, dijo que Dito perdió los estribos. Me aventó el teléfono. Dijo que la hice quedar como delincuente, que la elegía usted por sobre ella. Estiré la mano por la mesa y toqué su muñeca. ¡Muéstrame! Se quedó tieso, luego bajó la tela, lo justo para que yo viera los bordes amarillentos de un moretón que se desvanecía cerca de la garganta. Chiquito, con forma de dedos. Se me cortó el aire, pero mantuve la voz pareja. «¿Te vienes para la casa?», no contestó de una. Solo miró la taza vacía entre nosotros como si aceptar lo hiciera real. Cuando por fin asintió, la voz le salió casi inaudible. «Se va a encabronar». «Lo sé», dije. «Por eso nos vamos antes de que se entere». Y al caer la noche, su cuarto viejo lo esperaba. Le hice la cama como cuando volvía de la uni, esquinas bien tirantes, una cobija extra doblada a los pies, un vasito de agua en la mesita, las ventanas entreabiertas, dejando entrar aire que ya no pesaba. No dijo mucho cuando llegamos. Solo miró alrededor, como si el cuarto fuera un recuerdo hecho de carne y hueso, y luego se sentó despacio en el sofá de la sala, teléfono en la mano. Rebeca había marcado 8 veces antes de que desempacáramos la mochila. Miró la pantalla sin moverse. Luego tecleó una sola oración y envió «Necesito tiempo». «Estoy bien». Después volteó el teléfono para abajo. Revisé la chicharra de enfrente, luego la de atrás, luego el garage. Viejos hábitos. Como a las 10, estaba arriba doblando toallas cuando el primer golpeazo dio en la puerta. Elías, su voz filosa y arrastrada, cortó el silencio. «¡Abre esta maldita puerta!». Elías se quedó paralizado en las escaleras. Bajé y lo encontré a la mitad. «Quédate atrás», le dije suavecito, sacando el teléfono del bolsillo. El segundo golpe fue más fuerte. Ya la oía alternando entre súplicas y gritos. «Solo quiero hablar». «¿Crees que puedes esconderte de mí?».
Le di la dirección a la operadora y expliqué que estaba violando una orden judicial. El oficial llegó en 7 minutos. Elías se paró detrás de la cortina de la ventana de enfrente mudo. Rebeca todavía daba vueltas en el porche, gritando cuando llegó la patrulla. En cuanto las vio, su voz se volvió furia pura. «Es tu madre, ¿verdad?», te dijo cobarde, y ahora se esconde tras la poli. La esposaron sin aspavientos. Elías no habló mientras veía, no se inmutó. Solo se quedó ahí como una sombra pegada al vidrio. Después de que se fueron, cerré las chicharras 1 o 2 veces. Elías se sentó de nuevo en el sofá y miró la oscuridad sin moverse, sin dormir, solo respirando como si doliera. Benjamín pasó 2 días después con la cara tensa, como si cargara algo peor que malas noticias. Puso otra carpeta en la mesa de la cocina y no se sentó hasta que asentí. «Debes ver esto antes de que entre al sistema», dijo. «No es la primera vez que lo hace». Adentro había copias de expedientes judiciales de 2 estados: Atlanta hace 5 años, Dallas hace 3. La misma mujer, la misma jugada. Denuncias por violencia doméstica, robo financiero, acuerdos que se esfumaban en sellos de confidencialidad. Cada vez se mudaba en meses. Cada vez pescaba a otro hombre con sueldo fijo y carácter manso. Cada vez lo dejaba en la lona y callado. Elías estaba sentado frente a mí, revisando los papeles. Sus dedos recorrían las líneas negras de los nombres tachados, como si tocarlos lo hiciera menos real. «Nunca me quiso», dijo casi inaudible. No respondí. «Te puso en la mira». Levantó la vista entonces, ojos enrojecidos pero secos. Pensé que la estaba salvando. Dijo que solo necesitaba a alguien que creyera en ella. «Eso hacen los de su calaña», dije. «Te hablan de necesidades hasta que olvidas las tuyas». Exhaló temblando y cerró la carpeta. «¿Y ahora qué? Dejamos de dejar que ella escriba la historia», dije. «Empezamos la nuestra». Esa tarde nos reunimos con Lorena Vargas, una abogada de familia con la que trabajé hace años. Brusca, eficiente, de esas que han visto todo tipo de engaños y no se arruga. Elías le contó todo. Ella tomaba notas, interrumpiendo solo para pedir fechas y firmas. Al final de la junta, ya habíamos pedido el divorcio y cargos por fraude financiero. Al salir de su oficina, los hombros de Elías parecieron bajar 1 centímetro, como si el peso se hubiera movido no ido, pero por fin compartido. Afuera, el sol le pegó en la cara y entrecerró los ojos, desacostumbrado a tanta luz después de tantos cuartos oscuros. Esa noche nos quedamos en casa en casi silencio, papeles firmados y archivados, pruebas guardadas. No comió mucho, pero se quedó en la mesa a mi lado. Al día siguiente tocaba corte de nuevo. La sala se sentía más fría de lo que recordaba, aunque había estado en cientos iguales. Esta vez me senté detrás de la mesa del demandante en vez de presidir desde la banca. Elías estaba a mi lado, callado pero sereno. Rebeca al otro lado del pasillo, con su abogado cara de póker, hasta que entró el juez. Entonces llegó lo que esperaba. Se paró y se declaró culpable en todos los cargos: agresión, fraude, violación de orden de protección. Su abogado negoció un trato: 2 años de cárcel, 3 de libertad condicional y orden permanente de no contacto para mí y Elías. Cuando el juez le preguntó si quería decir algo, Rebeca se volvió hacia nosotros. La voz se le quebró, murmurando una disculpa, algo de presiones, estrés, que nunca quiso lastimar a nadie. Elías no se inmutó, no asintió, no habló. Solo miró al frente hasta que terminó. Después, caminando al estacionamiento, rompió el silencio. «Quiero pintar el cuarto», dijo. «Empezar de cero». «¿El color que quieras?», respondí. Eligió azul cielo. Dijo que se sentía como respirar de nuevo. Ese fin sacamos todo del cuarto de huéspedes: sábanas viejas, lámparas, cortinas, todo para afuera. Elías manejó los rodillos mientras yo ponía cinta en las esquinas.
Para la tarde del domingo, las paredes parecían algo totalmente nuevo. Limpias, frescas, tranquilas. Empezó terapia la semana siguiente. 2 veces por semana, al principio, luego una. Volvía sonrojado pero más firme. Dormía la noche entera. Al final regresó al trabajo en la clínica, medio tiempo primero volviendo a la rutina, como quien prueba el agua bajita. Yo volví a mi jardín. La tierra estaba seca de meses sin cuidado, pero las raíces seguían ahí. Me gustaba cómo se sentían mis manos en la tierra, útiles, firmes, vivas. Una noche lo pillé, mirando por la ventana de la cocina, viendo pájaros posarse en la barda. «Está raro», dijo. «Por fin se siente como casa otra vez». No se equivocaba. Y en los días que siguieron, me dijo que estaba escribiendo algo. Las mañanas se acomodaron suaves otra vez. Me despertaba temprano, preparaba té y leía junto a la ventana mientras el sol rayaba el piso despacito. Los días de Elías arrancaban más tarde. Pasaba las noches grabando, investigando, editando. Su podcast, que empezó como prueba, ya tenía su público. No nombró a Rebeca. No hacía falta. Hablaba de patrones, silencios, miedos con cara conocida. Entrevistaba consejeros sobrevivientes hasta un detective jubilado Benjamín. Yo escuchaba cada capítulo, siempre calladita, a veces 2 veces. Una tarde de principios de primavera, Elías entró a la cocina con una carta en la mano. Pesaba como algo oficial. «Me ofrecen una beca», dijo, ojos bien abiertos. «Para armar un programa completo, difusión, apoyo, talleres». Sonreí y dejé el libro. «Vas a necesitar nombre». «Ya lo tengo», dijo. El vaso que me despertó. El día del lanzamiento fuimos en el mismo coche. Llevaba camisa oscura sin corbata todavía, inseguro de cómo vestir para algo tan importante. Me senté en la primera fila del auditorio del centro comunitario, manos en el regazo. Subió al escenario, solo, sin apuntes. Habló claro, de lo que significa dudar de tus propios instintos, de querer a alguien que te da miedo de perder el sentido de casa entre tus propias paredes. De lo que pasa cuando alguien por fin te ve y no aparta la mirada. No me miró mientras hablaba, pero vi cómo se le aflojaron los hombros cuando la voz se le estabilizó. Después, la gente se le acercó con sus historias calladas. Él escuchaba como yo solía hacerlo, atento, cuidadoso, abierto. No como quien junta detalles para juzgar, sino como quien ofrece espacio. Esa noche de vuelta en casa no dijimos mucho. Él preparó té. Yo lavé las tazas, sin ceremonias, solo calma. Antes de acostarme, pasé por su puerta y me detuve. La dejó entreabierta con la luz prendida. Y de adentro lo oí tarareando suave, grave, seguro.